Rafa, bájalo. Gloria al Padre. Buenos días a todos mis hermanos, seguidores de Cristo. Dándole gracias al Señor una vez más porque nos permite estar en su presencia, en su casa, para hacer lo que estamos haciendo, alabándolo, glorificando su majestad de Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque hacía tiempo que no se veía la iglesia llena. Y lo que espero es que todos hayan traído su Biblia. Porque la persona que viene a la iglesia y no trae su Biblia es una persona que desde cierto punto de vista está desenfocada. ¿Y por qué digo que está desenfocada? Yo digo eso porque la Biblia es un libro que en su esencia está enfocada en Dios. Es un libro para la gente de Dios, la gente que sigue al Señor. Y es un libro enfocado, basado de manera contundente en los propósitos de Dios con los que le siguen. Amén. Ese es el objetivo de traer una Biblia aquí a la iglesia por la mañana, los domingos. Enfocado en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Reciban ustedes una bendición especial en esta mañana de hoy. Febrero, ya en la postrimería. Este mensaje que el Señor me ha pedido presentarle a ustedes es el 150 en estos 12 años, 13 años de predicación que el Señor me ha permitido compartirlo con ustedes. Y le doy gracias por eso, porque Él ha hecho que nos esforcemos cada día para poder traerle palabra de verdad a ustedes, sobre todo palabra bíblica. Bendiciones a mis queridos hermanos que cumplen años en este mes y a las parejas que están de aniversario. Me acordé mucho de Stephanie y de Andrés porque estábamos en Estados Unidos, Dice y yo celebrando, que cumplimos años el mismo día, 42 ya de casados. Sí, amén. Y también mi sobrina Claudia, que se casó con Chris allá en Estados Unidos hace ya prácticamente 2 años de eso. Así que por eso tenemos que darle gracias al Señor. Y hoy venimos a completar lo que habíamos comenzado el mes pasado en enero. En el mes pasado de enero, y déjenme decirle que esta alabanza que le pedí a Rafael que la pusiera, él me mortifica siempre, déjenme decirle, pero el Señor se la va a tomar en cuenta. Porque me pone nervioso, le pido una cosa y siempre los problemas vienen como conmigo. Padre, pero tú me apoyas. Esto no se hace, esto no se permite. Pero para aprovechar y ponerle el micrófono y dar un breve testimonio mientras lo pongo. La computadora, quise testigo, tenía un virus que no se gobernaba. Ya cansado de noche, bien tarde, yo dije, yo la voy a cerrar, yo no lo puedo resolver. Ya la canción está seleccionada. Señor, si es tu voluntad, te voy a adorar más tiempo incluso. Víctor es testigo que me dijo, espera 10 minutos. Y yo dije, no, vamos a comenzar a las 10 rayando. Y ahí, gracias a Dios, no hubo fallo. Un aplauso al Señor, que es el que controla. Ya ves, que se me va el tiempo. Entonces, lo digo porque él creía que yo estaba por no se iba a poder ni la oración ni esa canción. Ahí está todo. Gracias, Señor. ¿Por qué yo pedí la palabra, esa alabanza? Porque aunque yo voy a hablar de un tema, es porque lo que dice ahí es lo que vamos a ver en esta mañana de hoy. Yo le decía que en el mensaje pasado de enero hablábamos de que todos nuestros planes, proyectos y deseos de personas que nosotros queremos realizar, ya sea en este año y en los años por venir, debemos ponerlo en las manos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque yo decía en el mensaje pasado de enero de que Él es el fundamento, la construcción, que es Cristo Jesús en todo lo que nosotros hacemos. La piedra que vino a ser la piedra angular, que fue la cabeza del ángulo de toda construcción, que es Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Que es la iglesia.
Por eso titulé esa palabra del mes pasado, lo titulé Construyendo en Cristo Jesús, porque Él es la roca, la que nos edifica y la que nos sostiene. Hoy vamos a seguir predicando acerca de la voluntad de Dios, pero con otra vertiente. Ya que muchas veces, o casi siempre, no le damos tiempo al Señor de que su voluntad sea hecha, manifiesta en nuestras vidas. En todo y en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y ahorita vamos a ver por qué. Nos adelantamos, hacemos nuestra propia voluntad y por esa razón casi todos nuestros deseos, planes proyectos y propósitos se nos escapan de la mano, como cuando usted se levanta por la mañana, va al lavamanos y se lava la cara y usted se da cuenta que así se le escapan las cosas en el día a día, en todo lo que hacemos. No procuramos cambiar, transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, ni buscamos la forma, no le damos el tiempo necesario al Señor suficiente de que nosotros podamos comprobar lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de la voluntad de Dios? En Romanos capítulo 12, en su segunda parte del versículo 2 dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y déjenme decirle que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana de hoy, déjenme decirle que nos es negocio, y un gran negocio, buscar la forma por medio de la palabra y por la oración y estar en comunión con el Señor, de descubrir e investigar cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Porque si no lo hacemos, usted puede estar seguro que un 100%, si no lo hacemos, nosotros vamos a tener que dar cuenta. Que el no hacerle caso a la voluntad de Dios nos puede salir sumamente caro, muy costoso. Ya que nosotros vamos a tener cada uno de los seguidores de Cristo que pagar el precio. Cuando nos salimos, desobedecemos y nos salimos de ella para hacer lo que nosotros queremos, lo que nos venga en gana y manifestar nuestra propia voluntad y no así la voluntad del Señor. En cada una de las cosas que nosotros emprendamos. Si no lo hacemos bajo la voluntad divina del Señor. Y este es, mis queridos hermanos, seguidores de Cristo, en esta mañana doy el tema que vamos a tratar. Vamos a profundizar y yo quiero que me acompañen y vayan al libro de Jueces, en su capítulo 13, para que ustedes ahí nos vamos a apuntalar, para que veamos lo que dice aquí la palabra. Dice la palabra en 13, los hijos de Israel, Jueces capítulo 13, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijo. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido un hijo. Pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni cosas inmundas, ni comas cosas inmundas, pues he aquí, oigan bien, que concebirá y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y comenzará, ese es el objetivo de Jehová, salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo absolutamente nada, ni me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, dice la palabra que oró Manoa a Jehová y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a nosotros. ¿Para qué? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño
que ha de nacer. Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra. Ayúdanos a exponerla con sencillez, con claridad y sobre todo con tu unción, con tu guianza, Señor, porque tú eres el que la permite y es para nuestro crecimiento, para cada uno de los hermanos de esta iglesia, Señor. Que nos sirva cada día de pan nuestro para que podamos crecer en tu camino y ser fuertes, que no necesitemos la leche espiritual, sino la vianda espiritual, porque ya hemos demostrado que hemos crecido en tu camino, Señor. Gracias por seguir utilizándome como instrumento tuyo para traer palabra. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero empezar diciéndole que cada uno de los hermanos que está al lado, le diga al hermano que le queda al lado, dígale al hermano que le queda al lado, quédate ahí. No te salgas de la voluntad de Dios. Porque si lo haces, tendrá que pagar el precio. Amén. ¿Por qué le digo eso a ustedes? De que se queden en la voluntad del Señor y no hagan la suya. Por lo que vamos a ver ahora a continuación con estos ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en el cual vamos a ver cuál es el resultado final de que tú, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, te salgas y vivas fuera de la voluntad del Señor. Amén. Vamos a empezar con esta historia del libro de los Jueces, con un hombre que nació por la voluntad expresa de Jehová y que al final, por no mantenerse en ella, dentro del propósito de la voluntad de Dios, tuvo que pagar un alto precio, un precio muy, pero muy alto. Le voy a sintetizar rápidamente estos 3 capítulos con la historia de este personaje de Sansón. Le leí la primera parte donde el ángel se le presenta a la mujer de Manoa, que era una mujer estéril, se le presenta y le dice que va a concebir un niño, le da una explicación de la dieta que tiene que llevar, no puede tomar vino, ni sidra, ni cosas inmundas, porque este niño, le dice el ángel, ha sido separado, ha sido consagrado, ha sido santo, 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 porque era el propósito de Jehová, porque por eso él rompió esa matriz que era estéril, para entonces poder colocar ese niño en el vientre de la mujer de Manoa que era estéril. Entonces, más o menos eso es, se le presenta el ángel. Entonces ya, en el capítulo 14, es el 13, vemos, nada más son 3 versículos, se los voy a leer para completar la historia. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que no declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí a nosotros para despojarnos?, le preguntan ellos. La mujer lloró, lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declara el enigma que pusiste, que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él le respondió, he aquí, ni a mi madre ni a mi padre lo he declarado. Entonces se pregunta a él, y te lo he de declarar a ti. Es decir, si mi papá y a mi mamá, él parece que tenía al menos la esposa. Ella lloró en presencia de él los 7 días que se hicieron banquete. Mas el 7º día él se lo declaró, porque ella lo presionaba. Y ella lo declaró a los hijos del pueblo. Capítulo 16, versículos 17 al 20 y luego del 28 al 30. Le describió pues todo su corazón, Sansón, y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere raspado, mi fuerza se apartaría de mí y me voy a debilitar y seré como los demás hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en la mano, porque aquí esto se ve como cuando Judas vendió al Señor también por la moneda, igual que con José de Egipto, que también hubo unas monedas por el medio. Ella hizo que él se durmiera sobre su rodilla, llamó a un hombre que le raspó las 7 gadejas, entiéndase,
como trenzas en su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Este versículo es muy poderoso, porque aquí empezamos a ver de entrada ya cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad y lo que sucede con nuestro Padre del cielo y nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, es decir, vienen a buscarte. Y luego se despertó de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero entonces aquí viene la parte poderosa. Pero él no sabía que Jehová, ya que se había apartado de él. Eso nos pasa cuando no respetamos ni queremos estar en la voluntad del Señor y nos salimos de ella. Dice el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Por qué? Porque ya le había perdido la fuerza. Te ruego solamente esta vez, es decir, una última oportunidad, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Es decir, que ya aquí le habían sacado los 2 ojos a Sansón. Asió con el poder que tenía Sansón al Jehová volver a él y darle la fuerza, pero para cumplir con el propósito de Jehová, no con la desobediencia de Sansón. Tomó la columna, una a su izquierda y otra a la derecha, la que soportaban la casa, y echó todo por sobre ella, una mano a la izquierda y otra a la derecha. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayeron toda la columna y todo, se derribó el edificio sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató, dice el texto, el versículo 30, al morir, fueron mucho más que lo que él había matado durante toda su vida. Esta, mis queridos hermanos, es la sintetizada rápidamente la historia de Sansón y Dalila con los filisteos y con relación al propósito de Dios. Ahora bien, cuando usted se adentra en este texto y empieza a hacer lo que es la hermenéutica en el entrenamiento bíblico, cuando usted profundiza, usted se da cuenta de que hay un propósito de Dios en ejercer su voluntad para con la vida de Sansón. Nos damos cuenta de lo poderoso que es esa voluntad de Dios. Y este versículo 5 del 13 encontramos la esencia fundamental, poderosa de la voluntad y el propósito de Jehová para con nuestra vida, no solamente con la de Sansón. Pongan atención, para con nosotros también. Dice el versículo 5: pues he aquí que concebirá y dará a luz un hijo. Esto va apuntando, como es natural, a la mujer de Manoa, la madre de Sansón, que dice en la segunda parte: y su mujer era estéril, es decir, que no tenía ni podía tener hijo. Hasta aquí podemos ver el primer propósito de Jehová era romper una matriz que era estéril, poner un hijo para el propósito de él. Amén. Ahí vemos el primer propósito de Jehová: darle un hijo a una mujer que era estéril, que no tenía hijo. Y el segundo propósito, sigue diciendo el versículo 5: y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento. Y él, el propósito de Jehová era que a través de Sansón iba a salvar al pueblo de Israel de mano del pueblo enemigo que eran los filisteos. Bien, seguimos leyendo. Veamos cómo dice: y navaja no pasará sobre su cabeza. No es más que esa es la voluntad de Jehová, porque por medio de la cabellera de ese niño Sansón, que ahí iba a estar radicada la fortaleza y el propósito de Jehová, que puso en este hijo, en una mujer estéril, en esa cabellera, para que tuviera la fortaleza necesaria, sobrenatural, dada por Dios, para él poder derribar y tumbar por la voluntad del gran yo soy, y derribar y tumbar, vencer como un gran guerrero al pueblo filisteo que lo adversaba. Pero no solamente vemos esto, sino que la soberana voluntad del Señor en este niño es que él fuera nazareo. La palabra nazareo quiere decir que este niño era apartado, santo, consagrado para Jehová. No es lo mismo que en el caso de Jesús nazareo, que quiere decir que es de Nazaret. No es lo mismo. En el caso de Jesucristo sí era de Nazaret, le decían el nazareno. En este caso no es así, sino que la palabra nazareo en este contexto bíblico de este texto de Jueces quiere decir que el niño es santo de Dios, apartado y consagrado hijo de Dios. Porque el único que es santo, santo, santo es el Señor.
para el propósito de vida que Dios tenía con este muchacho, que iba a ser el niño que con su fortaleza podía destruir a los filisteos. Amén. Dice la parte final del capítulo, del versículo 5, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y aquí vemos el tercer propósito de Jehová con el nacimiento de Sansón. Era tener un soldado fuerte que enfrentara a los filisteos y lo derribara, lo tumbara, que era el pueblo enemigo del pueblo escogido por el Señor, que era el pueblo de Israel. Amén. El versículo 1 dice, Jehová lo entregó a los filisteos. ¿Por qué? Jehová tuvo un disgusto con el pueblo de Israel. Se lo entrega a los filisteos porque volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios por su constante desobediencia y no acatar la soberana voluntad de Jehová, el gran yo soy. La pregunta en este punto es, ¿en qué consistió la salida ante la voluntad expresada por Jehová de Sansón con todo lo que pasó? La respuesta, ¿dónde estuvo la falla de Sansón que vulneró la voluntad del Señor? Descubrió todo su secreto de su corazón al desvelar la fortaleza que había en su cabellera, que era por voluntad de Dios a su mujer, que por esa cabellera era la voluntad y el propósito de Jehová. Nunca debía pasar navaja para cortar su gadeja, es decir, su cabellera, su trenza. Dice los versículos 17 y 18, los versículos 17 y 18 del capítulo 16. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios sobre el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, vení esta vez, porque él ya me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Es decir, había una componenda donde había dinero por el medio. En los versículos 19 y 20 vemos el resultado de Sansón de no respetar la voluntad y salirse de ella. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le raspó las 7 gadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza ya se había apartado de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Luego que él se despertó de sus sueños, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Para concluir con este primer personaje, la pregunta es, ¿cuál fue el resultado final de Sansón al desobedecer la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver ahora lo que dice el versículo 28 al 30 y al 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre lo principal y sobre todo el pueblo que estaba ahí. Y los que mató, dice el texto, al morir, eran mucho más de lo que él había matado. La pregunta para terminar con esta historia de Sansón es, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar por salirse Sansón de la voluntad de Dios? La respuesta es la siguiente. Número 1, perdió su poder. Número 2, perdió sus ojos. Número 3, perdió su vida. Y número 4, que es lo más importante, porque lo que tenemos que tener pendiente es esto que dice aquí. Finalmente se cumplió con la voluntad y el propósito de Jehová. ¿Cuál era? Destruir a los filisteos, pueblo enemigo del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Esa es, en síntesis, lo que le pasó a Sansón. Por eso le digo a ustedes, seguidores de Cristo, en esta mañana de hoy,
quédate ahí, no te salgas de la voluntad ni del propósito del Señor, porque si lo haces vas a pagar el precio, como lo pagó Sansón, que lo pagó muy caro. Vamos a continuar y vamos ahora al libro de Jonás, profeta menor del Antiguo Testamento, a Jonás. Y en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a encontrar lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de ¿qué? Lo que hacemos muchos nosotros, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, lo que vemos aquí es que una persona que es piadosa responde instantánea y positivamente al mandato de Dios. Eso es lo que una persona de Dios, una persona piadosa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la gente que es del Señor, que es de Dios, como este caso de Jonás, no es obstinada. La persona de Dios es sabia. La persona de Dios es sabia. En cambio, comprende lo que tiene que hacer. Y sabe que Dios responde a la desobediencia y al no cumplimiento de su palabra, haciendo que las circunstancias se vuelvan en contra de ¿quién? De nosotros. Amén. Solo bastan los ejemplos del rey Nabucodonosor y del apóstol Pablo para ver y entender eso. Nabucodonosor se creyó que era el Matatán. Creó una ciudad babilónica a su imagen y semejanza, no la de Jehová. Y él entendía de que él tenía que hacer su voluntad por encima de todo el mundo y por encima de Dios. Al final lo pusieron a apacentarse con las bestias del campo, y hasta que él no reconoció quién era Jehová, no se le devolvió su sentido, su conocimiento, y se le restauró en su reino. En el caso de Pablo, consistía la persecución de los cristianos, mataba, apresaba, participó, consistió la muerte de Esteban, y al final el Señor lo tumbó del caballo. Le quita todo lo que él estaba haciendo en su soberana voluntad, que él entendía que era soberana, porque la soberana él era el Señor, y el Señor implantó su voluntad. Eso le hizo a Nabucodonosor y le hizo al apóstol Pablo. Y este caso de Jonás es exactamente lo mismo. Una persona obstinada, conflictiva, desobediente, que en principio no quiso hacer la voluntad del Señor, ni cumplir con su mandamiento, con su mandato. Y el Señor es muy sabio. Oigan bien, el Señor es muy sabio. Él sabe cómo nos va a disciplinar, cómo disciplinarnos. Sabe lo que se requiere para que haya un cambio de actitud en nuestra mente y en nuestros corazones. Y es por eso, al igual que Jonás, que nosotros buscamos la vía de escape, de escaparnos del Señor. Y esa vía que nosotros buscamos se convierte, gracias, oigan bien, gracias a la providencia, para que nosotros, a la providencia del Señor, a que nosotros desistamos y cambiemos nuestro mal camino. Y esto es precisamente lo que le sucedió a Jonás. El Señor le pidió que le llevara palabra de Dios al pueblo de Nínive, para que se arrepintieran de su maldad y de su mal proceder. Y la voluntad de Jonás era que el Señor no tuviera misericordia con el pueblo de Nínive. Eso es lo que él quería. Eso es lo que él tenía en su corazón. Y todos aquí nosotros conocemos la historia final de Jonás en contra del pueblo de Nínive. Él se enoja porque Jehová no lo quiere complacer, no quiere consumir al pueblo de Nínive. Se niega a hacer lo que el Señor le manda, a cumplir la voluntad del Señor. Se monta en el barco, lo tiran al mar porque Jehová se enojó con él. Viene un gran pez, lo traga. Se pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Finalmente, para la soberana voluntad, poderosa y soberana voluntad de Dios, el pez lo vomita. ¿Pero para qué lo vomita? Para que finalmente él tenga que hacer la voluntad de Dios
El pelo vomita y Jonás tiene que cumplir con el propósito que Dios tenía para con él y sobre todo de manera muy especial, no tanto con Jonás, sino con el pueblo de Nínive. Amén, que era que se arrepintiera de su mal camino. Finalmente Jonás no le quedó otro remedio que cumplir con la voluntad y el mandato de Jehová su Dios Todopoderoso. Por eso te digo hoy, seguidor de Cristo, cuídate de salirte de la voluntad de Dios, piénsalo bien, porque si te sale de ella, pagarás el precio igual que Sansón, igual que Jonás. Miren lo que dice, para que esto que le quede bien claro. Miren lo que dice el versículo 14 de este capítulo 1 de Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como ¿qué? Como has querido. Entiéndase que tú quieras o no quieras, la voluntad del Señor se va a hacer. Aunque tú digas que tienes libre albedrío para hacer lo que te dé la gana, Jehová Todopoderoso va a estar por encima de ti. Es decir, que Jehová hace como Él quiere. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor es soberano de hacer lo que Él quiera y con Él quiera y como Él quiera. Amén. Jonás pagó el precio por no hacer la voluntad de Dios, que es soberana y eterna. Pasamos ahora, y el turno le toca al gran rey David, ese guerrero del Señor escogido. El turno le toca ahora a el rey David, que fue elegido por la soberana voluntad de Jehová, no por la voluntad de Samuel, quien lo escoge entre muchos de los hermanos y de los hijos que tenía Isaí. Y le voy a decir algo: así como Jehová le complació sanar la matriz de la mujer de Manoa, que era estéril, para que pudiera parir a Sansón, para que posteriormente hiciera el propósito del Señor, así también le plació a Jehová escoger y poner por rey de Israel al hijo menor de Isaí, a David, el gran guerrero de entre los hijos de esa familia. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, 11 al 13, y también un poquito de versículo 7. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel obedece, toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Como acabamos de ver aquí, mis queridos hermanos, esta escogencia del rey David es muy emotiva. Porque Samuel, mirando con los ojos de hombre, quiso escoger primero a Eliab. Porque pensó que este era el escogido de Jehová. Era grande, más fuerte, no tan chiquito como David. Por eso el Señor le dijo a Samuel en el versículo 7, cuando le respondió y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Es decir, Samuel lo quería, pero Jehová, que es todopoderoso, le tumba su voluntad y le dice: porque yo lo desecho. Porque yo lo desecho. Amén. Tú lo ves. El Señor le dice a Samuel, cuando le responde, le dice: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Es decir, que David fue escogido por la soberana voluntad de Jehová y no por la voluntad de Samuel. Cuando nos vamos a Crónica 28, aquí vemos una voluntad de Jehová al favor de David. Ahora vamos a ver una voluntad en oposición a David. Vayan conmigo a Crónica, capítulo 28, en los versículos del 1 al 4. Primera de Crónica,
Primera de Crónica 28, del 1 al 9. Aquí vamos a ver que así como Samuel quiso hacer su voluntad por seleccionar a David para rey de Israel, Jehová se la tumbó y hizo su voluntad. Para que fuera David y no fuera Elías. Miren lo que dice estos 4 versículos del 1 al 4 del capítulo 28 de Primera de Crónica. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de la tribu, los jefes de divisiones que servían al rey, los jefes de militares de centenas, los administradores, toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío. Yo tenía el propósito, oigan bien, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto a Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió como caudillo, y a la casa de Judá, la familia de mi padre. Es decir, que entró de Judá, y de toda la familia escogió la familia de su padre. Y de entre los hijos de mi padre, dice David, se agradó de mí, para ponerme por rey de todo Israel. Así como dice David aquí, en este versículo 4, en su segunda parte. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey de todo Israel. Lo que nos está diciendo es que para una cosa el Señor le agradó en su voluntad escoger a David, como lo vimos en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Pero para otra no le agradó a Jehová. Para otra cosa su voluntad no le favoreció al rey David, que era hacerle un templo a Jehová, edificarle una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Mas sin embargo, esa no era la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual la voluntad de David no prevaleció por encima de la voluntad del Señor? Bueno, la respuesta la vemos en este versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Como vimos, Jehová no quiso que David edificara casa a su nombre por la mucha sangre derramada en batalla. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué Jehová le tumbó esa voluntad a David de hacerle un templo, una casa para que se guardara el arca del pacto? No solamente porque, fue la razón fundamental, pero no solamente porque David derramó mucha sangre, sino también que la voluntad de Dios era que un hombre de paz, como lo sería Salomón, el hijo de David, fuera quien le edificara el templo. Y este hecho trascendental de la voluntad de Jehová va en dirección, apunta al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. No sería un guerrero más, como creían los judíos, un guerrero de pleito, de derramar sangre, sino que era aquel hijo de Dios sabio quien iba a construir un templo para el Señor. Los judíos esperaban un Mesías como era David, esperaban un Mesías como David, pero el Señor, con su poderosa voluntad, le dio a un Salomón un hombre de paz. Como ustedes pueden ver, le tumbó y le borró la voluntad a David de que le construyera casa, porque el Señor, dentro de su plan y su propósito, tenía otra cosa con el rey David. Entonces la pregunta, hermano, es, quiero que se la contesten ustedes mismos en su corazón ahí mismo: ¿es tu voluntad o es la voluntad de Dios la que prevalece? Hemos visto 3 ejemplos ya. Y debemos de recordar que ese templo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La piedra angular que vino a edificar el templo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos, la voluntad de David se salió de lo que era la voluntad de Dios. Por eso te digo, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, no te salgas de la voluntad de Dios
Porque va a pagar por ella, aparte de que la Biblia dice, Romanos 12:2, que esa voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Amén. Antes de pasar al último personaje de hoy, voy a aterrizar esta enseñanza a la congregación con una reflexión y un pequeño testimonio espiritual que quiero darle a ustedes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos separa para no hacer la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. La otra pregunta sería, ¿qué es lo que se opone para que no hagamos la voluntad del Señor y sí nuestra voluntad? Nosotros tenemos oposición, aparte de Satanás. Yo voy a tratar de darle respuesta con lo que yo he aprendido y entiendo lo que la palabra expresa acerca de lo que yo le acabo de decir. ¿Cómo yo voy a responderle eso? De las cosas que se oponen y están en contra de que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Número 1. La primera cosa que se opone a que hagamos la voluntad de Dios es nuestra propia opinión. Cuando usted piensa usted primero usted y que lo que usted entiende y es lo que usted quiere hacer. Sí, hermano, lo primero que se opone para que no hagamos la voluntad de Dios es nuestra propia opinión. Es decir, hacer primero lo que a nosotros nos parezca, lo que nosotros querramos, sin la opinión de Dios en nuestra decisión y mucho menos presentársela a Él como manda la palabra. Número 2, la influencia de otras personas. Sí, hermano, somos muy fácilmente influenciables por las cosas de este mundo y por las cosas que vienen y nos quieren enseñar otras personas que nos rodean. Como por ejemplo, cómo fue influenciado negativamente Sansón por Dalila, la persona que estaba a su alrededor. Amén. Dalila lo convenció, él le desveló y mire dónde terminó la historia de Sansón. Número 3, ignorar. La ignorancia por el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hace eso? Eso nos empuja a desconocer los mandamientos establecidos en la Biblia, los pensamientos y las promesas de Dios para con nosotros que están aquí en la Biblia. Por la ignorancia de no estar leyendo la palabra. Ejemplo, Sansón. Sansón no respetó el mandato de Dios de no develar el secreto de una ordenanza que el Señor le dio para que esa señora que era su mujer supiera que su fortaleza para él poder cumplir con el propósito de Jehová de derrotar a los filisteos estaba en esa cabellera. Número 4, el autorrechazo de que yo hablé en unos mensajes hace como 1 año y medio. Cuando nosotros mismos nos rechazamos por culpa de no aceptar que somos hombres y mujeres pecadores. Número 5, la desobediencia ¿a qué? A los preceptos y a la palabra de Dios, que no es más que otra cosa que estar en contra de los mandamientos y de la voluntad del Señor. Jonás y Sansón. A Jonás pasó la de Caín, se lo traga el pelo, vomita y al final tuvo que hacer la voluntad del Señor. Igual que Sansón. Ambos violentaron, desobedecieron la palabra de Dios y el mandato de Dios. Número 6, y esto es muy importante, el pecado oculto, que no es más que mantener el pecado en tiniebla por no querer sacarlo a la luz. Es decir, todas nuestras miserias humanas, como yo digo. Nuestras inmundicias de pecado. Y eso hace que por ese sentimiento de culpa nos alejemos de hacer la voluntad de Dios y lo que queramos hacer nuestra. Por eso muchos podemos vivir esclavos, presos del pecado, porque no queremos confesar con nuestra boca nuestras cosas indignas que a veces nos acompañan en nuestro corazón y las cosas que hacemos. Amén. Voy ahora a compartir este testimonio. Y le voy a decir que este es un testimonio bíblico. ¿Por qué digo que es bíblico? Digo que es un testimonio bíblico por lo que le voy a decir. Es bíblico porque apliqué todo lo que establece la palabra en esta situación que nosotros vivimos, Daisy y yo, en estos últimos 20 días. Lo primero es que nosotros no
nos damos cuenta muchas veces de lo que hace el Señor en el día a día con nosotros. Porque entendemos de que como estamos obrando y que son cosas materiales, el Señor no importa. Es decir, que lo material no es espiritual y estamos totalmente errados en eso. Todo lo material es más espiritual que lo material y se lo voy a demostrar con la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu ¿de quién? De Dios se movía sobre la faz de la tierra. Aquí vemos el Espíritu ejerciendo un dominio sobre la materia. Pero ahora hay más. Vámonos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Génesis 1:2 y este versículo 16 nos demuestra que tenemos un falso concepto nosotros de que lo material no es espiritual. Mentira del diablo. Es más espiritual que lo mismo espiritual. Número 2, caminar viendo la mano del Señor obrando a nuestro favor en el día a día. Porque la palabra establece claramente en Filipenses 4, 6, 7 y en Primera de Juan, capítulo 5, lo que le voy a leer ahora. Si oramos y presentamos nuestras peticiones delante del Señor, como establece la palabra, recibiremos y veremos la respuesta de todas las peticiones que le hayamos pedido al Señor. Dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye. Si toca, se abrirá. Si pide, se te dará. Y el que busca, encuentra. Va a encontrar, va a hallar, se te va a abrir la puerta. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos son textos que cuando usted tenga una situación y usted quiera pedirle algo al Señor, usted tiene que acudir a ellos de manera obligatoria. Si usted quiere después poder pararse aquí y dar un testimonio bíblico como este que yo voy a dar ahora. Esas son las cosas que yo entendí que tenía que hacer. Ahora le voy a mencionar mis peticiones, esas que yo digo ahí, las que yo le presenté al Señor. Mi petición fue presentar al Señor la siguiente. Primero, en mi corazón nació un deseo de cambiarle el carro a mi esposa, con el valor de su carro, más un préstamo que yo quería coger. ¿Por qué? Porque yo quería que ella tuviera, sabemos, y esto es bíblico también, porque lo establece el Salmo 127, el Salmo 127, lo voy a buscar, Salmo 127, en su versículo 1, Salmo 127, versículo 1, dice muy claro: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Yo sé que Él es el que la cuida, pero yo le oraba para que me diera un vehículo un poco más fuerte, para que ella tuviera cierta cosa en la calle, de que ese carro era más pequeño y tuviera un vehículo un poquito más poderoso. Pero sin dejar de reconocer eso que dice el Salmo 127. Número 2, conseguir una tasa bancaria que fuera manejable, que no permita que dice yo no podamos seguir ahorrando como lo estamos haciendo. Mi voluntad fue irme adelante, no esperé al Señor. En el VHD había una tasa de un 16, en el Escocia un 12,
Y finalmente la voluntad de Dios fue por un 8, una cosa fuera de serie que nadie era posible entender. Número 3, vender el carro a un buen precio. Y número 4, y voy a dar la explicación acerca de esto, no hacer ningún tipo de transacción de negocio con ningún hermano de la iglesia que haga negocio de venta de carro. Entiéndase, Rafael, Andrés y Alexander, que tuvo que partir. Pero hay una razón por eso, por lo mismo que establece la palabra. La palabra establece que usted tiene que mantener una sana coinonía en la congregación. Y también establece que cuando usted hace un negocio con un hermano de la iglesia y puede venir un problema, usted va a traer un problema, puede tener, no es que sea así, porque no es el caso de ninguno de ustedes, ni tuve problema para la honra y la gloria, porque esa era mi voluntad. El Señor me la tumbó y lo van a ver ahora. No quería hacer negocio con nadie que vendiera carro aquí, ni para comprar ni para vender, porque con eso se puede producir una constricción del Espíritu Santo, contrictar el Espíritu Santo, que yo no lo quería. Por eso estoy diciendo que este es un testimonio totalmente bíblico. Me apegué a los conceptos y al conocimiento que yo tengo de la Biblia, y así lo dice. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que me dio el Señor? ¿Cómo me fue tumbando todo eso? De hecho, yo nos sentábamos la tarde a beber café. Y cada vez que yo vi una cosa, decía, señores, pero esto es increíble, cómo las cosas van sucediendo. Resulta que yo me voy al VHD y voy y pido esa tasa a la muchacha. Bueno, ella me había ofrecido un préstamo de 700,000 pesos y yo no se lo acepté, porque yo decía que yo no iba a coger el cuarto prestado, ni para construir, ni para nada. Entonces ella, en menos de 2 días me aprobaron los 300,000 pesos. En eso, yo estoy dando el seguimiento al vehículo que viene de fuera, y una lucha, y una fundienda, y que va a llegar, y que no va a llegar, porque el tipo me hizo una fecha. El asunto es que ya llega el vehículo, le hacen los chequeos que tienen que hacerle. Y en eso me llama un hermano, que ese es mi hermano de verdad, en Cristo y en mi hermano de verdad. Los dos, Alexander y él, todos son mis hermanos, pero Ney y Pellerano. Y me dice, mira, tú sabes que la tasa aquí, hasta ese momento, son altas, están un 20, que sé yo qué. Y esa tasa del VHD buena es un 16, pero en el COSA están dando una del 12. Digo, ¿cómo? Digo, bueno, espérate, voy y busco todos mis papeles. Yo no pienso en o sea, pensé en Daisy, porque yo quiero que lo sé yo. Para yo poder poner el préstamo a mi nombre, porque como yo le quiero hacer un regalo a ella, que no tuviera bueno. Pues cansado, busco, me avala la cuenta de la iglesia, que eso me ayuda mucho. Le llevo todo, me rechazan el préstamo. Vayan viendo. Llevo, pero trae la cuenta de ahorro, llevo la cuenta de ahorro, sí da. Pero ya el de Daisy fue aprobado primero. Entonces yo no puedo coger los préstamos. Me tumba la tasa del VHD y me tumba la mía de 9 cosas. Aprueban la de Daisy. Ya tengo dos tasas aprobadas. Y la presión de que tengo que decidir. En eso me llaman y me dicen, mira, acaban de encajar un dinero del Banco de Reserva para ciertas cosas. Cierta gente que hace negocio. Incluía a Daisy. ¿Cómo? Dice, sí. ¿Tú sabes cómo es la tasa? Como un 8. Digo, ¿cómo? Porque eso es lo que yo quería, una tasa que me permitiera. Ese día llega tarde de trabajar, venga, arranca, cogimos para allá, para la Kennedy, ¿cómo se llama la cosa? En Ágora Mall. Y llegamos allá y le firma el pagaré a Daisy. Daisy le firma el pagaré, bueno, venimos para acá. Entonces pues me dice, bueno, hay un 90% de la idea que yo, ¿qué? Porque tú sabes que, porque esos fondos se van de un día para otro. Al otro día llamo y dice, sí, fue aprobado y todo, pero di que los fondos se acabaron, pero vamos a ver. Digo, bueno. Yo sigo ahí, tengo la presión de que las 2 muchachas me están llamando, de los 2 bancos, porque yo no puedo parar ninguno de esos 2 préstamos hasta que yo no tenga la seguridad de este. Y en 13 aumenta el estrés, hay que tener paciencia. Yo no la tengo mucha, pero el Señor me ha ido trabajando con eso. Hay que tener una paciencia terrible, la dejó, y yo ahí luchando, y la presión, y la mujer. Digo, mira, y le dije, bueno, Ney, oye lo que te voy a decir, yo no voy a hablar ni le voy a hablar mentiras a las mujeres. O tú me dices, porque la tasa de un 12 es excelente, un 1% mensual. La del 16 no era mala, pero la 12 era mejor, pero esta de 8 era un bizcochito. Entonces digo yo, bueno, dicen, mira, ya está, ya te depositaron los cuartos. Digo, gloria a Dios. Entonces llamo al tipo y empiezo a meterle cohete al encargado del dealer, a darle fuerte para que sea. Entonces, miren, para reducir esto, mi voluntad fue yo tomar la iniciativa de una tasa que la buscó Freddy a mi ama. El Señor me la tumbó como me tumbó del caballo igual que a Pablo.
Número uno, yo quería que el préstamo fuera a mi nombre, fue a nombre de Daisy. Número 3, otra tumbada, otra patada del caballo. Número 3, no se hizo ni la voluntad mía, ni con la de Daisy, ni con el cosa, ni con el HD, sino que se hizo la voluntad del Señor, tumbándome todo a mí por el piso, y él haciendo su voluntad con el préstamo del Banco de Reserva. Con lo del carro, yo no quería hacer negocio con ningún hermano. Y Alessandro me llama y me dice, mire, y me enteré que usted está en el carro, porque yo no quería ni participar solo a nadie, para evitarme problemas. Y me dijo, pero yo te lo compro. Digo, bueno, hermano, yo estoy pidiendo 525,000 pesos, pero yo sé que usted tiene que ganarse un peso. Ya tenía una gente que estaba interesada, me van a dar como 500 y algo. Pero la persona no aparecía, me dijo que iba a ir, no había que sí que le gustó, lo vio toda. Y Alessandro me llama y dice, mira, pero era mismo que te voy a dar el dinero. Digo, no, eso es muy fácil, mira mi cuenta del Banco Popular, mía de ahorro, no la de la iglesia.